Y estamos con Lorenzo Pepe. Gracias, Lorenzo, por estar Miguelito, con nosotros. muchas gracias. Gracias, Carlos. Hemos roto la cábala, o sea, a mitad de año he venido Claro. No a fin de año, a mitad de Claro, año he venido. Lorenzo Así que generalmente valoro es mucho. invitado para las fechas que son símbolo en el peronismo, cerca del 17 de octubre, cumpleaños de Perón o algo por el estilo. Pero bueno, no hemos roto pero- la cábala. Simplemente queremos saber algunas cuestiones que hacen, digamos, a la vida cotidiana y que son noticias. Hace unos días murió Videla, el símbolo de una época trágica para la Argentina. Terrible. Terrible. Y vos has sido un protagonista de aquella época y queremos saber qué reflexión te trae la muerte La de... primera de todas, bueno, estamos frente a un personaje muy particular, porque él mantuvo hasta el día mismo de su muerte la justificación de ese golpe tan miserable, sangriento, cruel. Hubo otros, como Otto Paladino, que dijo, si en la época que no había teléfono, se usaba la libretita si en una libreta telefónica de 100 personas hay que liquidarlos, porque uno es subversivo, estaba justificado. O sea, hubo monstruos Y eso pasó. que engendró, y eso pasó. No al divino botón, con el dolor que esto representa. Algunos hablan de 10.000 o 12.000, pero otros dicen 30.000. Así hubieran sido 1, 2. No había ninguna justificación para ese golpe, históricamente. Isabel Perón había adelantado 6 meses las elecciones. Estábamos a 90 días de las elecciones. Y este grupo de miserables dio el golpe. Hombres en los cuales Isabel depositó la confianza, porque da la casualidad que Jorge Rafael Videla lo nombra a Isabel como un hombre que iba a apoyar al sistema constitucional, porque al decir de don Ricardo Balbín, democracia al fin, aunque sea con muletas, llegar al acto electoral. Esto no pudo ser por este grado de criminalidad que uno ahora, con la perspectiva del tiempo, se da cuenta que no era solamente el desalojo de un gobierno constitucional, sino también darle a los centros del poder, que ergo equivale a decir las transnacionales, los monopolios, también los oligopolios en el campo de las noticias y de la información masiva sobre nuestros ciudadanos. Todo eso vino conllevado de la mano de este golpe miserable, y bueno, el peor de sus ejemplos acaba de morir. Claro. Lorenzo, vos mencionaste a Isabel Perón. ¿Por qué cuando uno recuerda el tema del 24 de marzo, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos fundamentalmente, bueno, piden por sus muertos, por sus desaparecidos, y no se recuerda que lo que vos comentás, que lo que se volteó es un gobierno constitucional elegido democráticamente? Absolutamente. ¿Por qué no es así? Porque la izquierda que en aquel entonces existía era el PC, era el Partido Comunista. Que yo tengo que hacer honor a un par de ellos que me acompañaron desde el 63 al 67 en la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria. Luis Di Salvo, Carlito Benigni, en fin, compañeros del PC, que tenían una mirada de la realidad argentina diferente a esto que ha aparecido hoy como la ultraizquierda, que en forma, de alguna manera, para morigerar el impacto, no asumen lo que son, no dicen, somos nosotros el trojismo en Argentina. Entonces dicen, somos socialistas. Esto le alcanza a Wiener y le alcanza a Altamira. O sea, las dos puntas de un socialismo, uno muy en el centro a la derecha y el otro muy en el centro a la izquierda. Ese grupo que ha aparecido ahora tuvo poco que ver en el acompañamiento del golpe miserable del 24 de marzo. Pero sí el Partido Comunista que presidía Nadra salió a predicar en el mundo que Rafael Videla era un general democrático y que era el más blando de todo el grupo. Madre mía, si nos hubiera tocado más duro que este personaje que acaba de morir, ¿no? Claro. Sí, vos me hacés recordar las pintadas en las paredes por un gobierno cívico-militar previo al golpe por el Partido Comunista. Sin duda. Y otros que decían no tenemos soluciones, o sea, que había varios temas, o sea, que hoy se arregla la lectura. Pero yo te quería hacer una pregunta.
Tuviste 20 años en el Parlamento, Sí, sí. del 83 al 2003. ¿Cómo se vivía en la Cámara de Diputados cuando se trataba alguna cuestión relacionada al 76? Porque de hecho aprobaron leyes, aprobaron Sin contraleyes. ninguna duda, Y sin hoy, ninguna ¿cómo, duda. cómo crees que se Hay ve que hoy? ubicarse en el tiempo histórico. Ahora es muy fácil verlo con la perspectiva de 20 Claro, años claro. o 30, que era lo que se debió haber hecho. Primero hablemos lo que tuvo que hacer el presidente Alfonsín, Claro. con la obediencia debida. Claro. Después aparecieron los indultos. ¿Pero por qué? Porque la presión militar no había cejado. Parte de lo que vos decís es absolutamente cierto, que hay que definir si queremos o no Fuerzas Armadas. Me parece que esto claro. es básico, porque yo no digo para volver a pelearnos, porque no hay condiciones de que esto ocurra, ni va a ocurrir. Pero que nos toquen la oreja, no. Y esto tampoco hay que permitirlo. Porque si ha habido un orgullo en los que nos hemos acriollado, mi abuelo era italiano, pero mi padre fue la primera generación, yo la segunda, Claudio la tercera, y ahora los mellizos la cuarta. O sea, ya acá no está en discusión que ha habido una mezcla de gringos, españoles y criollos, como fue el caso de mi línea paterna histórica, y también puedo hablar por mi mujer, por Perla, ¿no? Que tiene la misma ascendencia española en ese caso. Me parece de que nosotros tenemos que tener muy en claro que las Fuerzas Armadas, si vos me permitís voy a hacer Sí. una... cuando se desata el grito de mayo, que se da el día 25 de mayo, estamos a 2 días de ese hecho, precisamente los que empujan muy cercano a los criollos, a los mulatos y a los negros, fueron el regimiento Patricio, que eran 2, el 1 y el 2, armado por criollos, armados, algunos de ellos españoles que se habían aquerenciado, y muchos negros que acompañaron. Mientras que la intelectualidad, encabezada por French y Beruti, en la casa de Rodríguez Peña, del prócer o del prohombre de su época, estaban los intelectuales que no querían la participación en esa revuelta de echarlo a Cisneros para hacerse cargo con una junta patria. Esto se dio hace 203 años ahora. 203 y esto pareciera que cíclicamente se repite. Cuando el pueblo y nuestras Fuerzas Armadas se juntaron en procura de alcanzar objetivos de grandeza, industrializar la República, extender el comercio, crear el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, nacionalizar los depósitos bancarios, los de los seguros, hacer de la nación argentina lo que era en su momento el primer país de América Latina. Se hizo junto con las Fuerzas Armadas, que de ahí salió Savio, Mosconi, Pujato, Juan Perón, que nosotros colocamos hace poco un busto de Perón en el Salón de Honor del Colegio Militar, de tal manera que yo creo que estos son temas... Busto que estaba ausente después de 40 años. ¿no? Después de 40 años que hubo por parte del director del colegio y con la quiesencia, por supuesto, del Ejército y supongo yo del Poder Ejecutivo, que no se podría haber colocado, una clara reivindicación institucional a la figura de Juan Perón. Es cierto que el Instituto Nacional que yo presido, que estamos presidiendo hasta ahora, lo pidió formalmente. Nos llevó un año, pero conseguimos colocarlo a Perón ahí. Creo que fue un acto de reivindicación a una figura emblemática que ya nadie discute como un emblema a ser imitado, ¿no? por el resto de la política. Por lo que decís, Lorenzo, es que falta una discusión verdadera entre lo que significa Fuerzas Armadas o Partido Militar. No, el Partido Militar está sepultado, lo sepultaron, todavía no, está en la morgue el cuerpo de este hombre, pero el día que lo incineren, que es muy posible que eso ocurra, supongo por la enorme oposición que hay en Mercedes, que es su tierra natal, o que lo lleven a algún otro lado, pero va a haber resistencia en cuanto lugar aparezca. Muy posible que terminen por incinerar y tirar sus cenizas al viento. Esto es lo que podría ocurrir para evitar mayores desencuentros entre argentinos. Me parece que es una etapa esa que nosotros tenemos que en algún momento, no digo ahora porque está todo muy fresco, parece mentira, han pasado 30 años, pero para los que han perdido un hijo, al que le robaron un hermano, al que le mataron el padre, es muy difícil. Seguro. Es muy difícil. Son heridas Sí, el tema que de la duran... conciliación no es una palabra adecuada. Lo irá dando la ciudadanía con el paso. Y no te contesté, Carlito. En ese momento tuvimos que actuar cimbrando al son de la amenaza del golpe militar. Porque estaban intactos adentro. Claro.
Ojo, y había mucha bronca con el tema de Malvinas. Y yo rescato la actitud de Alfonsín en ir y poner la cara en Campo de Mayo, hablar con Rico y discutir, y aquella famosa frase, la casa está en orden, ¿no es cierto? Pero la gente que rodeó a Campo de Mayo eran nuestros compañeros, Carlitos y Miguel. Eran nuestros compañeros, no había tantos radicales para rodear todo Campo de Mayo con columnas enormes del conurbano tratando de decir, ojo, porque estamos dispuestos una vez más. Y lo mismo, se llenó la plaza lo mismo. O sea, yo creo que cada uno de nuestros jefes políticos, importantes ellos y constitucionales, votados por nuestra gente, tuvieron algún acto que hacer más allá de su propia conciencia interior. Esto es así, porque por las presiones que había. Ahora todo el mundo se da el gusto de decir las cosas más tremebundas. Yo te escuchaba y a vos, Carlos, lo mismo. Esta lanatización de la política. Que todo el mundo repite, inclusive lo que Lanata le fracasó en el Maipo a Lanata. Fue a hacer un diálogo con la gente y resulta que recibió la espalda por parte de la gente. No sirvió como un Tato Bores que pretendía hacerlo desde un lugar que se destacó por las revistas en que las señoritas mostraban un sus piernas. Y si fue a la televisión y bueno, les viene muy bien, calza justo en esta etapa preelectoral para decir la enorme cantidad de claro, de pero denuncias, la ¿no? pregunta, y me la vas a contestar a la vuelta, ¿por qué sucede esta lanatización, como bien definís vos, en la política argentina, cuando hay tantos temas pendientes y tanta discusión por dar? Pero a la vuelta ¿Cómo no? me lo contestás. Gracias. La pregunta que había quedado es ¿por qué la lanatización de la política, como dice él? ¿Por qué? ¿Hay un espacio para que esto suceda? Sí, Lorenzo? claro, el proceso preelectoral se ha desbordado, esto es evidente, ¿no? Y se usa ese vehículo y de hecho, bueno, el de mayor rating, en fin, pero acá hay que llegar de las mejores condiciones, en las mejores condiciones, a octubre, y la gente determinará con el voto, que definitivamente, porque provocaciones ha habido y seguirán habiendo muchas, pero la gente no debe perder esta cosa de la calma cívica. Yo tengo un poder en mi mano. ¿Cuál es el voto? No es necesario reclamar a ningún regimiento, como estaba la aristocracia acostumbrada, no ir a golpear y algunos hombres de partidos políticos. Pero le quiero contestar a este compañero del PC. Pero todavía no leímos la pregunta, ahora vamos a ir. Primero perdón. vamos a decir, porque estamos hablando en el corte. Bueno, siguen comunicándose con nosotros al 4658-3316, como lo hizo Juan Martín de Caseros, que manda saludos por el Día de la Patria. Anita del Jardín Maternal Evita te manda también Muchas saludos, gracias. Lorenzo Pepe. Carlos Naboro de Caseros, saludos a Lorenzo Pepe, un gran Gracias. amigo peronista. José Pedro de Morón, los felicito por el programa, sigan así. Lidia de Palomar, me da vergüenza el nivel de educación que hoy tiene la Argentina, estamos en decadencia, dice Lidia. Martín de Caseros, saluda al compañero Lorenzo Pepe, historiador del peronismo, por favor que diga qué le está pasando a la Argentina. Rodrigo de Morón, un historiador, dice que es mentira lo que se dice del Partido Comunista. ¿Y qué pasó con el negrito Avellaneda torturado con 15 años? Nos decía Rodrigo, y también nos deja un mail, o sea, que contactarse con nosotros. ¿Puedo contestar ahí? Claro dale. que sí, que ha habido gente de la izquierda que seriamente pelearon contra la dictadura militar. ¿Quién no está en tela de juicio eso? Pero no se puede desconocer que hubo un secretario general del PC por un fuerte compromiso bilateral. Parece una incongruencia, pero esto existió. Si es un historiador, el amigo sabe que lo que estoy diciendo es cierto, entre la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la Junta Militar. Intercambio bilateral. Era donde vendíamos el trigo. Entonces, los muchachos del PC, que era la soja nuestra de aquel momento, que se el trigo. distinguió por su enorme culto a la personalidad, nos decían a los peronistas, nosotros que adoramos, que necrofílicos, que lo queremos a Perón, aunque fuese muerto, pero para nosotros es un paradigma. Estos muchachos iban a la Luna Park con enormes retratos, a la derecha de Stalin y a la izquierda Lenin. Y adoraban a esas figuras que no tenían un cuerno que ver con el desarrollo de esta república. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus errores. El peronismo lo ha hecho en varias oportunidades y ha pagado muy caro, Miguel.
y Carlos, muy caro. Nosotros éramos las víctimas propiciatorias, en lugar del chivo. Los peronistas durante años, 20 años, ¿sabrá el historiador? 20 años de proscripción, con la mejor lucidez del momento, desde el año 55 hasta el 73 o 74, que pega la vuelta, ya anciano el hombre, que también se discute eso. ¿Cómo? ¿Vino viejo? Vino viejo. Quería venir, a mí me lo dijo. A mí no me la contaron, como decía Mordisquito. Cuando levantó la copa para brindar, no dijo salud, dijo por el regreso, Lorenzo. Quería volver, pero... Claro. Él, como un gesto de regreso, de reciprocidad a tanta lealtad y a tanta perseverancia, por el Perón vuelve, Perón lucha y vuelve. Todas esas consignas, el avión negro, habíamos inventado cosas para que no decayera el espíritu de nuestra gente, que iba a venir en un avión negro, Perón. Sí. Y la gente corría de voz en voz con el celoso debajo, que eran cinta grabada, no diciendo, vuelve Perón, y vino en un avión, no era negro, era plateado. Acá también tenemos otro televidente, Juan Carlos de Caseros, que pregunta qué pasó con el banquito, el banco, de ser el Banco Ferroviario. Es la mutual ferroviaria, de la cual yo fui cofundador, porque llegué justo a entrar. Yo entré a la actividad ferroviaria, me echaron con 20 años, me echó Onganía en el 67 mal, con los compañeros del PC. Fuimos todos a parada de voto, habíamos hecho un paro de 48 horas a la dictadura de Onganía. Sí. A ver cuánto tipo tendrían hoy lo que hay que tener para jugar de la manera que jugó esa comisión directiva. Con un radical al frente, del cual me enorgullezco haberlo tenido con el paso del tiempo. Me cansé de insultarlo, de descalificarlo. Después resulta que cuando venían a golpear, no le preguntaban al tipo, ¿vos cómo pensás? Te daban duro. No importaba cómo pensara, que fue lo que nos pasó con el Scipione y con tantos otros. La mutual se derrumba después de la muerte de Julio Pérez. Yo entré, les digo la fecha, el 28 de febrero de 1948. Un día después, el 1 de marzo, Perón nacionaliza los ferrocarriles. Así que yo puedo decir que soy de la época de los británicos, aunque sea por un día, ¿no? Pero vengo de esa época. Y trabajé hasta el 67. ¿Qué es cuando te echan? Cuando me rajan, sí, cuando me dejan cesante. Fue muy duro para mí, porque en la vida de la gente, mientras no hay hijos, todo vale. Vos das la pelea, te jugás, no, pero llegó Claudito, y Claudito tenía apenas unos meses, y ahí eso me hizo como que tuve que recapacitar algunos de mis propias acciones, ¿no? ¿Y cómo viste, Lorenzo, en la década del 90, cuando se entraron a cerrar los ramales? Pero querido, mira, hoy salió en el más importante de los matutinos, en el cual está toda la pelea encauzado y encaminado. Por un lado, son protagonistas en el descrédito del gobierno, y por otro lado, el gobierno lo tiene también como el principal culpable. Creo que ambos tienen un pedazo de razón en esto. Lástima que la gente está en el medio. Y un pedazo de culpa. Y un pedazo de culpa, sí. Yo modifiqué la ley. La ley decía, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que presidía Menem, decía, en el caso de los ferrocarriles, se privatizará total o parcialmente. Yo hice un gran movimiento, me quedé con la mitad del bloque a favor, la otra mitad no quiso acompañarme. Bajamos al recinto y con la oposición conseguimos modificar la ley. La 23696 fue esa, y la segunda modificando, creando, en la actividad ferroviaria se concesionará total o parcialmente. Cuando mi amigo Randazzo dice va a estatizar el gobierno argentino, claro, no es hay correcto. Que estatizar nada, porque estaban estatizados el mismo día. Otros dicen, pero fracasó la concesión. No, fracasó el Estado Nacional, que teniendo órgano de contralor para que la guita no fuera a otro lado, que no fuera en la inversión ferroviaria, se hicieron sotas, miraron para otro lado. O sea, no es responsabilidad de la norma legal, que era la única que yo tenía, Miguel y Carlos, para poder arrancar de la privatización a los ferrocarriles. La gestión de los ejecutivos es esencial. La mejor ley, sin una buena gestión, se puede transformar en algo negativo para la gente. Sí, tal cual. Miguel, se me viene a la memoria muchas anécdotas con Perón, pero él decía siempre una cosa que a mí me impactó, la conté muchas veces
en las dos oportunidades que presidí el PJ en 3 de febrero, que tuve el honor, por supuesto con el apoyo del intendente, ¿no? O sea, esto, obviamente, él decía hay que portarse bien. Uno creía que era en la conducta individual. No, hay que portarse bien cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, así sea desde un municipio al gobierno central, pasando por los provinciales. Ahí hay que portarse bien, en que uno tiene que responderle más. La gente dice, me han honrado. ¿Cómo te han honrado? Vos tenés que honrar el cargo. Es al revés, está todo como embarullado, pareciera como hasta a propósito, para confundir aún más a la gente. Lorenzo, dentro de unos días, el 25 de mayo, se cumplen 10 años de la gestión de un gobierno peronista con discusión o sin discusión, pero peronista o del Frente para la Victoria, como ahora se lo llama. ¿Qué opinión tenés? En los 10 años hay que poner en el fiel de la balanza las cosas buenas y las cosas malas. Nosotros veníamos de lo peor. O sea, 15 años sin convenios colectivos de trabajo. Si nosotros no reconocemos que Néstor Kirchner abrió esa posibilidad, que además cuando se renegocia la deuda externa, le saca el 70% de la deuda a los grandes grupos, sobre todo al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Si nosotros no reconociéramos eso, sería un error. Ahora hay una gran pelea en descalificar a los jóvenes, por lo que dijo la presidenta ayer, ¿no? Que vamos a ir a controlar, pero también habló indirectamente de las organizaciones intermedias, etcétera. Las manzaneras siguen funcionando, compañeras de barrios del conurbano, el conurbano más populoso, con mayores necesidades, a cabeza del reclamo del vecino frente a la primera línea que la política tiene para bancarse el reclamo, que es precisamente la actividad que se realiza desde el municipio, el intendente, los concejales. Ahí van. O sea, no es solamente... ¿Y por qué enojarse con los jóvenes? Yo hice acá una vez, de estos 6 meses atrás, la metáfora del bastón de mariscal, que había que crear la mochila, y la vuelvo a repetir, la mochila para poder colocar ese bastón del mariscal, que Perón decía, todo peronista tiene el bastón de mariscal en su mochila. Muchos chicos tuvieron mucha suerte, tocaron el timbre, aparecen en el cargo. Ahora hay que laburar, y laburar en serio, y servirle a la gente, y ponerle vocación de servicio. Sí, sí. Bueno, acá la serie de Santos Lugares felicita a los muchachos del programa. Dice, y estoy contenta de saber que Lorenzo Pepe es parte del equipo. O sea, que ya lo puso a Lorenzo Pepe, lo quiero ver como columnista, claro, a la serie de Santos Lugares. Columnista especial. Ojalá, muchas gracias. Lorenzo, gracias además por estar acá. No, muchas gracias, Carlitos. Te vamos a seguir molestando. Las veces que quiera. Gracias. Gracias por permitirme con libertad expresarme. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Miguel. Seguimos con el programa y en un momento nos vamos al Senado.